Y muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más de Elex 2. Es el vídeo número 12, si no me equivoco, el vídeo número 12 y en el juego es el capítulo número 2. Que lo alcanzamos justo al terminar el episodio anterior del vídeo, ¿no? De lo que viene siendo los vídeos míos, que era el vídeo 11. Alcanzamos el capítulo 2 del juego, que nos abrieron un montón de misiones nuevas. Y una de ellas era la de... A ver, ¿dónde está? Embrollo diplomático, la de Bicha. Que quedan los berserkers. Pero no me acuerdo exactamente cómo fue. Creo que se activaba, pero... O sea, creo que la activé, pero creo que no la llegué a grabar. Creo. Entonces voy a ir a hablar con Tilag, porque esto lo he hecho antes. Voy a hablar con Tilag para que se active una misión, que me imagino que será sí o sí tiene que pasar. Que nos atacan los celestiales al bastión, nos llegan aquí. Ve que va, viene a por mí, viene a hablarme, él. Que cada vez más grave la infección, porque vamos. Cada 2x3 está diciendo palabras de estas. Ahí está, ¿ves? Y también me han dado una... El Dawkins me ha dado una misión, ¿no? Para pillar el ADN de estos bichos, de estos extraterrestres. De estos aliens. Que básicamente les tengo que coger el ADN al matarlos. Y no sé si al hacer esto me dejará cogerlo ya, el ADN. Yo creo que sí. Que esa misión... O sea, esto es parte de la misión que me ha dado Adam. Para pillar el ADN de estos bichos. Esperemos que lo haga, ¿sabes? Esperemos que me deje coger el ADN directamente aquí. Vale. Hostia, pedazo bicho. Vale. Este que ya huye. Hostia. A ver si me deja. Elex oscuro no me deja. Creo que no me deja. Creo que no me deja pillarlo de este. Y ya te digo, la misión de bicha se tiene que activar ya. Porque recuerdo que yo la activé. Pero... Hostia, hay muchos, ¿no? Que si cada punto es uno. Recuerdo que la activé, pero aquí no me sale. Pero sé cierto que lo que me quedan son... Ir a hablar con ella, me quedan los berserkers. Solo. Entonces... Vamos a acabar... A ver, vamos a ir puseando a estos de aquí más pequeños. Este, o sea, tiene la calavera, pero le hago bastante daño. Oh, Dios, esa me ha pillado. Le hago bastante daño. ¿Ves? Aquí me sale la de los berserkers de bicha. No es buen momento para que salte la misión, pero bueno. So I can get you into the fort and make some introductions? Well, yeah, that's how this works, isn't it? What's wrong? You getting scared on me now? No. All right. La última vez, por favor. Yeah, just get... This is getting... What the hell is wrong with you? Too many hits to the head? Yeah. I should really do something about these blackouts. Peligro para la sexta potencia. Vale, ya está. Otra misión más. Vale, quedaría ir al... Quedaría ir al fuerte a hablar con los berserkers. Ir con bicha. Ah, este está aturdido. Fox también. Try not to go full on psycho this time. Don't worry. One way or another, this one's gonna be different. Yeah, that doesn't make me feel any better.
Aquí queda otro. Vale. No me deja coger el ADN. Pues muy mal, ¿no? Porque ya que nos han invadido, ¿sabes? Por lo menos voy a hablar con Tilaj, a ver si está por aquí, a ver si me dice algo. A ver si me dice algo. ¿Estará aquí arriba? ¿Puede ser? Ah, este. A ver qué me dice. Oh, fuck. Too close. So that's what it feels like. Such humiliation. Huh. You really have no idea. Betrayed and expelled by your own people. That's humiliation. ¿Otra cinemática del juego anterior? Ah, esta es la primera. Esta es la primera del Elex 1. Esta es la primera cinemática. Cuando te mata, te dispara tu hermano, creo. Que por algún motivo los audios... O sea, se oyen los pasos y tal. Pero la música está bugueada. ¿Ves? La música está bugueada por algún motivo. Y ahora vuelve otra vez la música. Trying time for you. It was. I believe you. But being attacked at home by the enemy. Ahora después voy a hacer un corte y voy a cerrarlo y volverlo a abrir a ver si se le pasa el bug. En la próxima cinemática que salga sale con los audios, bien. Are you sure they can't? Well, they are all dead. I'm starting to think they can do a lot more than we know. Maybe even telepathy. Enough of that. Let's try to stay positive, okay? How can we improve our situation? Okay, that's enough recruits for now. Certainly an interesting troop. What's our next step? Otra misión más, la de la acompañante completada. Take stock. Then I'll know where we stand. When I need your help again, I'll let you know. Many thanks. More effort. That's what we need. This mustn't happen again. Vale, como la misión de Deja también la tengo desbloqueada, que está aquí en... Está aquí en el fuerte. Como Deja está aquí y también la tengo desbloqueada, puedo hablar con ella, que lo pone aquí. Acompañantes. A ver, ¿dónde era? Deja tiene que haber solucionado ya sus problemas. Vale, pues voy a ir con Bicha al fuerte y ya de paso hago su misión y empiezo la de Deja, ¿no? Dos pájaros de un tiro. Por otro lado, me he mejorado un poco la mochila. El tanque, la capacidad, ¿no? El tiempo que puedo estar volando. Y también en el inventario he vendido algunas cosas y tal. Y me compré esta espada y esta también. Y también me compré, espérate, también me compré estos pantalones. Y no sé lo que valían, no sé cierto lo que valían. Pero tenía 20 no sé cuántos mil de Elex. Y me he quedado en nada, ¿sabes? Me he quedado en 11, me he quedado en la mitad. Que no me puedo comprar ni la parte de arriba de los pantalones rebeldes, la parte de arriba. Que es ropa de rebelde buena, que será por ropa de rebelde muy buena, ¿no? Pues esta parte de aquí no me la puedo comprar porque ya me faltaba bastante. Así es que eso, ahora llevo esta arma. Y cuando pase de nivel, que consiga 2 puntos de fuerza más, podré llevar esta. Que ya es una mejora sustancial con la que llevaba antes. Y aquí igual, aquí lo siguiente es usar este arco. Que aún me queda bastante de destreza. Así es que por ahora ya está. Voy a hablar con los berserkers. Otra vez. Madre mía, cada vez le da más fuerte. Y la misión de este no... En lo del ADN nada, ¿no? Nada. A ver dónde tengo que ir, por curiosidad. Joder, que están repartidos por todo el... Bueno, están repartidos por todo el mapa, sí. Vale. Oh, Dios. Aquí había... Sí. Aquí estaban las... Es que no sé cómo se llaman. Las cosas estas que aterrizaron en el planeta. Que estaba por aquí, había una. Y aquí la que aterrizó encima de la casa nuestra, que estaba aquí, ¿sabes? No sé cómo se llama.
Me imagino que son estas cosas. Son estas marcas las que... Sí, míralo. Esto es lo que representa en el mapa las cosas esas que cayeron de los aliens, que no sé, no me sale el nombre ahora. Bueno, pues vamos a hacer con la audiencia de los Berserker y luego haremos la de Calla. Take it from here. From now on, just stay out of my way. Ah, o sea que ya... Es que, espérate. Que estaba... Me eché un TP aquí al fuerte. Para traerme a Bicha, porque estaba aquí, el punto de encuentro de Bicha era aquí, en la taberna esta. Y resulta que he llegado aquí y dice que ya era suficiente. No entiendo nada. A ver si me dice algo. Wait a second, that's it? Just what the hell are you doing here? I got what I wanted, and I don't need you anymore. So what? No Not even entiendo. a clue about what this secret plan is all about? No? So stop asking. If it's pointless yapping you're after, go see your little berserker tramp. Because I sure as shit don't need you right now. Something's not right with Nasty. Nothing in this world is as mysterious as a woman. It looks like she's in one of her self-destructive phases again. I should really talk about it with Kaya. Maybe. Vale, de todas maneras tenía que hablar con Kaya. Creo... O quiero creer que esto me ha pasado porque... Para llevarme bien con Bicha, la destrucción la tenía que tener alta. Y al tenerla baja o al hacer cosas buenas, ¿no? Como está aquí, en eficiente, pues se ve que no le caigo bien o algo y dice, tú cállate ya, que ya tengo lo que quería. Vale, está aquí. Que ya no te necesito, ¿no? Pues voy a hablar con Kaya, que lo ha dicho el personaje, y dice, voy a hablar con ella, a ver qué pasa. Así es que a ver qué me cuenta. Hola. How's it going? No sooner do I resume my work as an oracle than it becomes a nuisance, as it always does. I know just what you mean. It's time I turn my attention to more important matters. I have just the thing. The Skyan's Dark Elex. We still know next to nothing about it. And seeing as you're the expert in Elex, maybe you can look into this new purple stuff. I've been thinking about that too, and I know just where to begin my investigation. I'll need your help though. You got it. We Berserkers worry more than anyone about the Skyanids. In a way, they're not unlike the Albs mutants. They're slaves to Elex II, and are fundamentally changed by the substance. But what is its nature? How does it work? What makes it so infectious? Does it possess a collective voice like the blue Elex we've lived with all these years? You think you can find a cure for Dark Elex infections? I won't know what I discover until I discover it. Can't do any harm to have other irons in the fire. Who knows when Dawkins' research will yield any useful results. Y también es verdad, tenía que hablar con ella sobre Fox. Vale, que era otra misión aparte, de otro acompañante. Voy a hacer esta. Do you know anything about a warrior called Fox? Let's just say I've heard Esa a few era. things about him. I think he'd make a good recruit for our cause. At least when it comes to fighting skills. Not so sure about the rest of him. They say he's kinda wild. Not a man who'd be easy to control. That much is obvious. My advice would be to follow your instinct. Considering the rest of our allies, I doubt he would be our biggest risk. He's had a lot of trouble with his superiors in the fort. I can deal with that. But make it clear to him that it's only on the condition that he stays with us. Bueno, pues and tenemos fights otra by our persona side. más. Hay que aclarar lo de Bicha. Thanks. No problem. Vale, quiero preguntarte algo. Se trata de Bicha. I want to ask you something. It's about Nasty. Why? Is that tramp causing trouble again? Go on, tell me. What did she do this time? I just don't understand what she's up to. She's been having me take her to all the heads of the different factions.
And each time it ends in total disaster. Hardly surprising. She was never one for diplomacy. All right, go on. What happened? The last meeting was with the berserkers at the fort. What? You took her to see Rat? We never made it that far. All she's done since we got there is watch people coming in and out. Like she's waiting for someone. And you just left her alone there? Sí. Well, yeah, why wouldn't I? Have you lost your mind? That woman is volatile. She could explode at any moment. Bueno, el nombre real de Fox. Fox's real name? Aquí cambiando de tema, de así, como si nada. Vale, esta es la misión que me ha dado Calla, la de bicha. Puede ser, pero ¿cuánto daño puede hacer una sola guerrera? Maybe. But how much damage could one warrior do? You know she was just using you, don't you? No. This whole diplomacy plan was just a trick. And No me a poor digas. one at that. Her true purpose has little to do with negotiating with faction leaders. Yeah, I worked that out for myself. But what is her real plan? Well, I can only speculate, but I've spoken to some of the abandoned, and they described her departure from the fort a few years ago. Believe me, it wasn't pleasant. I wouldn't be surprised if that has something to do with Nasty being back there. Quiere volver, vale, pero entonces ¿por qué ha hablado con todos los demás líderes? Lo que no entiendo. But why would she want to return now? Her time at the fort is ancient history. I doubt anyone there cares about it. But that doesn't mean she doesn't care. Maybe she just needed time to prepare. She has trained hard since she joined us. And it would seem she's ready. ¿Cuál fue su crimen cuando pertenecía a los What proscritos? was her crime back when she was an outlaw? That's what's so curious. She didn't do anything. But shortly after the war with the Alps, people started talking behind her back. A number of sordid stories and embarrassing incidents came to light. She went from being feared and respected to being mocked. Her reputation with the outlaws was in ruins. And whatever protection being the Duke of Tavar's twin sister gave her, it was gone. She was suddenly on the hit list of every lowlife who knew how to hold a weapon the right way. Staying at the fort was no longer an option. If she hadn't fled, she would likely have been killed. Why didn't you tell me that sooner? As if you'd ever been interested in Nasty's flaws. No, you've always let her get away with whatever she wants. Well, I'd rather not be involved. I mean, just think of everything you've done for her. You say Nasty wanted time to prepare. Prepare for what? Why don't you ask her? I've said enough already. I don't want any trouble with her. That would cause nothing but grief and Voy a buscar a aggravation. bicha, a ver qué es lo que hace. There's no time for that now. Sí, sí, sí. Vale, a ver, la misión de bicha será pillada, entiendo. Vale, que al final está aquí, ¿no? El punto de reunión era aquí y al final tengo que ir a buscarla ahí. A la taberna esta, al bar este. Oh, pues tengo curiosidad a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque en el vídeo anterior dije que básicamente quería... Que me he equivocado completamente, ¿no? Yo me pensaba que quería que todas las facciones se llevasen mal con la de ella, con los morconos. Porque la idea de los morconos era que se enfrentaran todos y luego aparecer ellos para rematar la faena. Pero se ve que no. We have to talk. Get the hell out. You need me to cut you so you actually get the message? No, hombre. Just stop the craziness, okay? I know what you're planning. Yeah, and what's that? This isn't about diplomacy or even helping the Morcons. I mean, come on. You don't give a shit about the Morcons or their Te han goals. pillado, nena. How would you know? ¿Te imaginas que no sea eso? Seguro que no. Siempre sale con otra vuelta de tuerca. Seguro. We used our time together to be a better fighter. And now you want to stir up some real trouble with everyone at the fort here. How am I doing?
You think you're so smart. Verás. Well, you're way off. So this isn't about revenge for what they did to you here when they forced you to leave? Who told you about that? Nadie. That doesn't matter. What matters is that I actually believed you were trying to bring people together. ¿De verdad crees que voy a ayudar a empezar una guerra con los berserkers? You really think I'm gonna help you start a war with the Berserkers? The Berserkers. You still think this is about them? No, dumbass. I'm after the shitheels who called themselves my friends. The people I was closest to. The ones who stabbed me in the back and took everything I had. Vale, al final es algo más personal, ¿no? Es una venganza. No tiene nada que ver con los aliens ni nada de eso. Or I'll find someone who knows where they are. Vale. Pues la voy a ayudar. Okay. Maybe I can help you find your old buddies. Oh yeah, huh? Well, maybe now I don't want you to. Oh, de verdad, es como una nena Too pequeña. bad. I'm not letting you screw everything up here. I have my own plans, you know. Besides, better to have you on my side than against me. And I'm pretty sure you'd be against me if I left now. You never know. Venga. Vamos a calmarnos. Otra misión. ¿Será esta? So what exactly happened back there anyway? Well, when we were fighting against the Albs, I spent a lot of time outside the fort. Like the time I helped you at the Ice Palace battle, which, by the way, you seem to have forgotten about. I had to put my own shit on hold, which gave my guys a lot of time to think about stuff. Like how to completely screw me over. Pues saliste con vida. ¿No es suficiente? Sí. Yeah, you turned your back for a second. Yeah, well, I was kind of important back then. Lots of people wanted to bring me down, take my place. Including my so-called allies, the people I trusted the most. They got together with my bodyguards and came up with a plan. And it worked. Those fucks took everything I had. I was on the run for a while. Not a fun time, let me tell you that. That's when I found the Morcons. They might have a screw loose, but at least you know where you stand with them. ¿Qué has descubierto hasta el momento? What have you found out so far? Dan, one of my old bodyguards, was spotted in the Ateris Entertainment El District. distrito de ocio de Ateris. How long have you known that for? Long Ay, enough. madre. It didn't seem smart for me to go in there alone. Who knows how many of his asshole pals he has with him. ¿Por qué te Why did he traicionó? betray you? What was in it for him? My Alexit. That fucker disappeared with all of it. El dinero. And how much was that? Claro. What do you think? I was the Duke's sister, remember? I knew about every dirty deal, and I always got a piece. Anyway, I let my guard down for a second. It was all he needed to find out where I hid my stash. So yeah, I owe him. He's probably in some crater whorehouse right now, spending my En fucking algún money. prostíbulo del cráter. Venga, va. Vamos a I ayudarle. can help. Let's head Que al to final the se va a poner entertainment interesante district. esto. We'll find this old bodyguard of yours. We better get going then. Just like old Nah, si al final le vamos a caer bien. Al final le vamos a caer bien. Verás tú cómo sí. Parecía que se iba a poner en nuestra contra, pero no. Kicking ass is always more fun when you're along for the ride. You say the sweetest things. Hey, we haven't lost yet, right? Let's make sure it stays that way. This is one sleazy place. Sí, la verdad es que un poco... Okay. Yeah, let's find that asshole before we both catch something. A ver, y este... Ah, me viene aquí marcado. Vale, perfecto. Y estamos cerca. Voy a guardar. ¿Es este de aquí? No. Es este... Joder. What's the kind of thing? ¿Qué pintas? Hey, asshole, you're in my way. Hey, Dan, you little shit weasel. Sabandija. Living the high life, huh? Oh shit, nasty. Fuck. Man, I should have known you'd turn up. Looks like you're swimming in shards. Shame they're not actually yours to spend. Oh, I get it. You must be Nasty's new lapdog. Bueno, el perrito If you faldero. think you're getting something out of this, Verás. you're gonna be disappointed. Get lost, pal. Voy a estrenar la espalda contigo. You'd love that, wouldn't you?
Bueno, que ya la estrena con los aliens, pero ya me entiendes. Bueno. Bueno. Seguro que podemos apañar algo. ¿Es todo tuyo, bicha? No, esta. I'm sure we can come to an arrangement. What the fuck? Are you thinking of letting this scumbag? This doesn't have to end in blood. Oh, it's gonna. Wouldn't expect any. A ver. Come on, what is this shit? I'll get you. Máquina. Madre mía. Espérate que se buguea también. Ni un golpe. You actually once trusted this Dan with your life? Ni un golpe ha dado. Shit, man, you know the score. Once you're dealing with Alexit, anything goes. Still, it's not exactly the law. Reconozco que cuando ha dicho lo de tenemos que apañar algo, me pensaba que era en plan amenazando. What can I say? It was a shit ¿Sabes? time. I Era made justo lo shitty contrario. decisions. Qué mal. At least he's not a problem anymore. Anyone else we need to take care of? Take your pick. Almost figured out where one of them is. Another old bodyguard? Your right-hand man, maybe? I'll let you know when I find him. Until then, I've got some training to do. Aquí va haciendo las misiones de las acompañantes, las va haciendo a 81 el Exifo, tampoco tiene tanto. Las va haciendo a pedazos, tío. Walls don't help if the holes in them keep getting bigger. ¿Sabes? Cheater becomes the cheated. Yeah. Indiferencia. Bueno, pues ya hemos avanzado otro trocito. ¿Qué te pasa a ti, hombre? I can't agree with that. Hemos avanzado otro trozo de la misión de bicha. Voy a por Calla, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Vale. Sobre el oscuro, ¿quieres saber más? Vale. Está... Ah, mira, ha venido aquí ya, perfecto. Me voy al bastión, dejo a bicha aquí y voy a hablar con Calla. Aunque antes de hablar con Calla voy a hablar con Fox. Porque la misión de Fox era que tenía que hablar primero con Calla para preguntarle sobre él y tal. Para hablarle sobre él, ¿ves? He hablado con Calla y dice que se encarga de tu pequeño problema en el fuerte. Entonces a ver si lo puedo dejar aquí también ya. Oficialmente. Vale, completo la misión. Well, sounds good to me. I can just chill out and see what's going on. Sure beats being resident janitor at the fort. And I'm not done enjoying my newfound freedoms. No, so many things to do. Like what? How do I explain this? There's a few things. O sea, las misiones aquí de las personas estas de los acompañantes son, macho. Nothing serious, just a few tiny, well, mix-ups. No voy a decir ilimitadas porque está claro que no, pero son bastante largas, tío. ¿Lo ves? Líder militar. Espérate, creo que he traído a todos los acompañantes ya de una. Creo que ese es el logro. De reclutarlos a todos. Vale. Vale, esta no. A ver, ponme a corriente. Okay, well, imagine a couple of ALB troops, right? Just marching through Tavar like they do from time to time. Now, imagine that someone like, well, me, is guarding a... Now, and this is completely hypothetical. Well, what if I... Pues quería por ellos, ¿no? Claro que no. Hey, would it kill you to be a bit less of a negative Nancy? Me voy a hacerle un momento a ver el logro ese que me han dado, que creo que es por reclutar a todos los acompañantes. Voy a mirar en un momento. Voy a hacer un pequeño corte y ahora vengo. Vale, el grupo... O sea, el grupo, perdón. El logro es de conseguir a 5 acompañantes. Que no sé si son 5 los que hay en total. Si te dan el logro es porque imagino que sí. No, aquí están. Matón, Bicha, el Crony
Fox y Falk. Y acá ya no te la cuentan, entiendo. A ver, calla. O está en otro sitio, o acá ya no te la cuentan directamente. Acá ya no te la cuentan. A ver. No, porque Calla está aquí. No te la cuenta. O sea que son estos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entiendo que son todos. Entiendo. Dicho esto. Voy a hacer la de Calla, sí. Voy a hacer la de Calla porque, no sé, es la más interesante. No, es que hay muchos frentes abiertos. O sea, en el vídeo anterior me estaba diciendo, y en el otro estaba diciendo, o estaba yo pensando, digo, me quedo sin misiones, digo, no sé qué tengo que hacer para avanzar y tal. Pero al final sí. Era lo de hablar con todos los jefes, con todos los líderes. Y luego ya al pasar de capítulo ya se te desbloquean un montón de frentes nuevos, un montón de misiones. Y tiene un montón de cosas nuevas. O sea que bien. Voy a hablar con Calla, definitivamente. Voy a hablar con este también para desbloquear la misión. O a lo mejor hablo con él y salta la cinemática y me lleva directamente. No lo sé. So where are these albs that have your hypothetical seedling? We'll get it back. Okie dokie. Well, it's not far. ¿Ves? Verás. Pretty much right around the corner. Míralo, justo. Salta la cinemática y me lleva directamente. Bueno, da igual. Oh, there they are. And FYI, they are gonna freak as Vamos a soon as partirle they la see madre, como dirían los mexicanos. ¿Es partirle la madre? No lo sé. Pero que sí. No clue what's waiting for us. it. So, we'd better be careful. Bueno, pues... My head. Otra vez. Joder, cada vez le pasa con más frecuencia. Damn infection. Voy a tener que ir a hacer la misión del ADN de Adam para quedarme tranquilo por lo menos. How about I yell fire, but like really loud? Keep quiet. We can do this. ¿Eso qué es? ¿Es Mirla? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Espera. ¿Es Mirla? ¿Esto qué es? ¿Es un enemigo o una persona con la que hablar? Espera. Oh, where are we going, huh? Nice clothes. Very nice clothes. Vete a chuparla. Thanks. That guy really thinks I like his cloak. Oh, never mind. Venga, sí. Let's get to the point. ¿Que me quiere robar o algo? Give me all your Alexa. Bueno, espérate. Or else. Or else what? Listen, I'm Smurlaff the Merciless. Bueno, My espérate. name is Smirloff. You better show me some respect. Esto, ¿sabes? Es que me representa. I'll tear you to pieces, you son of a bitch. All right then, draw your weapon. Pero si me quiere robar, tío, ¿qué me estás contando? Ay. Madre mía. Pero escúchame. Cuando desbloquee el otro arco, esto va a ser, vamos, una sangría. Esto va a ser un abuso. Ah, Huh. Could have been worse. Go away. I'm busy. Huh. Could have been worse, but definitely could have been. no le puedo... La mierda. Ah, que solo se aturde. Suerte en la vida. Pues bien, ¿no? O sea, me amenaza y se va de las mismas. Y lo de ADN lo tengo que pillar en las torres estas que han caído, que están los haces esos de luz. Están ahí las torres. Tengo la habilidad de puñalada, pero... Hostia, me ha pillado. Madre.
Lo que yo te digo. ¡Hostias! Me deja pasadísimo. Me ha dejado pasadísimo ese golpe. ¿Esto qué? Ah, vale. Digo, así va a ser alcohol o algo. Alcohol, ¿sabes? Alcohol. Entonces... titanio, amatista, cáliz. Es que me gustaría intentar pillarlos por las espaldas, tío, para... Nada, si es que... Patrullero. Digo, lo pillo por la espalda. Y se aligera el... Pero es que con el arco, tío. Con el arco, ¿para qué calentarse, sabes? Pues es que con el arco, ¿para qué? ¿Para qué quieres más? Joder. Venga, otro más. Ay, con los rayitos. ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué te crees que eres? ¿El Tecnomancer o qué? Tecnomancer, referencia del juego de Spiders. El que hicieron antes de Gridfall. Que es también un RPG. Looks like you can forget about your seedling. They didn't have it with them? Nope, no seedlings here. Wait, are you completely ¿No sure se it's lo han not llevado? here? Which part of no seedlings don't you understand? Well, great. That's my chance to earn back the fort's respect down the toilet. Pretty much. Que no te rayes, hombre. Okay, okay. Why don't you go on? Look, I'm sure I'll come. Bueno. Ya hemos adelantado otro trozo de la misión de este hombre. También. Me voy a quedar por aquí. Uy, esto, este escudo. Que esta maravilla. Pero, chico, ¿y esto? Otra vez. Joder. Hay que avanzar rápido. Yo no sé si esto... No hay contador ni nada de eso, pero no sé. Cada vez son más frecuentes, ¿sabes? Voy a mirar el escudo en este momento. El que tengo es de 70 y este... Adiós. Estabilidad alta. Y este intermedia. Qué poco he usado los escudos. Me han durado nada de tiempo, tío. Enseguida he visto otro mejor. Con el anterior, que era sin un montón de sartenes juntas, igual. Me duró nada. Media hora. Y este igual. Me ha durado nada. Pues ya tengo este que es mejor. Si es que me lo voy a poner. A ver. Vale. Voy a explorar un poquillo por aquí, que tampoco hay mucho, pero bueno, me he dado una vuelta. Y ahora iré a hablar con Kaya otra vez, para completar su parte de la misión. Vale, he dejado a Fox por aquí. He registrado un poco la zona que estábamos antes, pero tampoco había nada importante. Así es que voy a hablar con esta persona, con Kaya. Vale, a ver, lo de Fox. A ver si me dice algo. Yes, but no one's willing to take responsibility for him. Looks like he's been shirking his duties. Although, I find it odd that none of our patrols have tracked him down and reminded him of his obligations. Fox clearly enjoys a special freedom from the warlords. He does. But that's as much as I know, and I have more...
Bueno, pues tampoco nada en especial. Vamos a buscar. Where do we start with our search? I have a certain affinity for Elex and Mana. I can sense many of their properties and even communicate with them. We already know that one derives from the other, but its purple form is very different. It has both replicative and infectious Porque aquí, en este mundo, los berserkers sacan el maná, lo derivan del Elex, ¿sabes? Cada uno usa el Elex de una manera. Los albos están siempre dopados, ¿no? Que pierden hasta la humanidad. Y los berserkers por lo menos lo usan de una manera más consciente, ¿no? Lo transforman en maná, digamos. You can do it. You always do. I wish I shared your confidence. I will need a sample in its pure form, however. I can't understand how it works unless it's active and whole. And preferably attached to a living organism. I think I know where this is going. Yes, I need fresh specimens of skyanids for closer study. Pues sí, nos acaban de atacar Most of muchos. the beasts we've fought so far have been in a transformed state for several weeks. What I need are skyanids that have undergone a recent mutation. One of our scout troops spotted a young herd of smaller skyanid specimens south of the fort a few hours ago. It appears they were created from a pack of spinehounds. We should track them down as soon as possible. So if you're ready, I suggest we move. Bueno, pues vámonos ya, sí, claro. Let's go pay those mini skyanids a visit. All right, come on then. Hay una cosa que me gusta de esto, es que cuando hablas con esta gente y se inicia la misión, te mandan directamente al sitio, ¿sabes? No tienes que patearte el I mapa. hope they really are just small specimens. We're about to find out. Ahora es cuando me matan, ¿verdad? Como no me tanque bien. Efforts to unite humanity have been strained. I've had no lasting affiliation with any of the factions. Who knows how it'll go this time? Paisán de la plaga, este explota, ¿sabes? You lead, I'll follow. Eso explotan esos cabrones. Careful! Joder, loco. Bueno, a ver. Bueno, venga. Loco. No, me ha dejado tiradísimo, tío. Vale, se recupera. Oh, mierda. Vale, vale. Ya está. Dios. Voy a curarme más porque, tío, me está faltando protección ya por todos lados también. Me falta protección, anda que no se nota, ¿sabes? Que necesito... Ah, que no tengo flechas. Me parece perfecto. Bueno, pero tengo... A ver. Está. Tengo el lanzagranadas. Bueno. Algo haremos, ¿no? Algo haremos. Madre mía. Loco. Escúchame. Escúchame, loco. Que los deja tontísimos, ¿eh? Pues no sé. No sé cómo me he librado de... No sé cómo he parado ese ataque de ellos. Ya está. They may be young, but they're still dangerous. No sé cómo lo he parado. Probably infectious too. Maybe if I take a closer look at where the transformation took place, that will suffice. They must have spent several hours there.
Just take me as close to where they were transformed as you can, and I'll conduct my research. Entonces... A ver, este está aquí. Ah, vale, objetivo de la misión. Nada, hay que hacer caso aquí y ya está. It's Vale. best if you leave me alone for a while. I need to concentrate and see what I can sense from Vale. this place. La poción, el botiquín. Esto de aquí. We've received new orders from the very top. The barriers won't be able to hold Mira esos de ahí. much longer. If the situation gets any worse, we have permission to use our weapons. Vale, entonces ¿me tengo que esperar o qué? Vale, ya está. It's just like I thought. I can sense the dark Elex. Ha sido rápida. It's everywhere. And it recently transformed those beasts right here. What else did... The change involves a great deal of pain. There's nothing they... The transformation was fast, following infection just a few hours before. That would mean... Yes, once an animal of this size has been infected, it's only a matter of hours. Vale, como yo, ¿no? Que está infectada también, Jax. What does that mean for infected humans? There's no way of knowing. I have no human specimens to study. Well, except for you. But for whatever reason, you're a special case. We can't generalize conclusions based on your ¿Por qué? Porque se tiene que haber transformado. Ya entiendo, All ¿no? right then. So what do we do now? I've learned as much as I can here. I need bigger subjects. I'll instruct my men to monitor the Skyanids. As soon as they report any new transformations, I'll let you know. We have to get to the bottom of this. This is the Kaya I know and love. Please, there's no time for this now. So Quiere rollo. just stop it, all right? Vale, a ver aquí arriba habrá algo, ¿no? Mira, mira. Loco. Arco de... Otro arco. La poción de piel férrea era de fuerza o... Fuerza o armadura. ¿Qué era esto? Complexión. Ah, maravilloso. ¿Y este arco me da para mejorar? Vale, no, arco de guerra dañado, vale. No me da para mejorarlo. Bueno, entonces, ¿tú qué? A war against the invaders seems inevitable. We can't... I should have known this woman would show up again. Did you have to recruit her? She's good. Good at what? El liar la parda. Well, Her only talent is for Sí, causing ¿ves? trouble. Es que está claro. Let me tell you right now. If that harlot ruins everything for you, I don't want to hear about it. That's your problem. Bueno, a ver. Entonces, ¿se ha completado la misión de Kaya o cómo está el tema? ¿Dónde está? No me dice dónde tengo que llevarla tampoco. A ver, I'm well, thank you. vuelvo al bastión. Porque... A ver, la misión me la da ella, pero obviamente. Pero no me dice nada más. ¿Lo ves? Una vez que Kaya sepa dónde buscar respuesta, tengo que llevarla al sitio. Igual que aquí. Me dirá otro sitio como este, con bichos más grandes, como ha dicho antes, para inspeccionarlos. O sea que por ahora la parte de la misión, la parte que hemos podido hacer está hecha ya. Por ahora. Lo suyo sería... Es que la misión principal es esta. Esta. Que es básicamente para investigar lo de la infección que tiene este muchacho. Pero voy a seguir haciendo la misa de la acompañante, la voy a seguir haciendo. Que por ahora, la de bicha no puedo hacerla. La de Kaya la acabo de hacer. Y la de matón entiendo que sí, la puedo hacer ya. Y la del cyborg también. La de folk también la puedo hacer.
Pero eso va a ser en el próximo episodio. Porque voy a tirarme un rato más explorando, ¿sabes? Quiero conseguir dinero para comprarme la parte de arriba de la ropa. La ropa de rebelde buena, no sé cómo se llamaba. Estaba aquí. Esta. Ropa de rebelde muy buena, que era, te daba 50 armaduras. Pero es que necesito urgentemente, necesito protección. Porque es que me dan 2 golpes, tío. Me dan 2 golpes y me hacen llorar, me mandan a tapuerca. Y estos bichos, el faisán de la plaga, estos son los que explotan. Ya lo he dicho antes. Así es que nada. Nada más, joder, cada vez despido peor los vídeos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Trabajamos con lo que tenemos. Ya os digo, en los próximos episodios voy a seguir haciendo las misiones de los acompañantes. Y luego ya de últimas, cuando no pueda hacer nada más de esto, no tenga que hacer sí o sí algo de las misiones principales, haré esta. La de los fragmentos de enemigos. Así es que nada más. Lo voy a dejar por aquí. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.